Tomemos un tercer ejemplo y llamemos a esta asignación h, que efectivamente, y les adelanto, va a ser una función. Ahora, con esta asignación llamada h, vamos a hacer lo siguiente. A menos 3 le vamos a asignar 29. A menos 2 le vamos a asignar menos 6. A 7 le vamos a asignar 345. A 12 le vamos a asignar 1730. Y a 2 tercios le vamos a asignar 62 partido 27. Nuevamente, fíjense que acá la asignación se comporta como una función. ¿En qué sentido? En que a cada elemento yo le hago corresponder o le asigno un solo elemento. No hay ningún elemento en el conjunto inicial, que está a la derecha, que le asigne más de un valor. En términos generales, ¿cuál es la regla de asignación? Si yo tomo un x, ¿qué le asignamos? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la regla general de asignación? Les dejo este ejercicio como tarea. Para ir resumiendo entonces, dentro de lo que hemos hablado, de lo que hemos conversado, ¿qué es una función? Hemos visto ejemplos que son funciones, hemos visto ejemplos que no son funciones y no hemos formalizado la idea de función, pero con los ejemplos espero que haya ido quedado un poco claro. Formalicemos lo que es una función. Una función es una asignación en la que a cada elemento de un conjunto de partida, que vamos a llamar dominio, se le asigna un único elemento en un conjunto de llegada, que se va a llamar recorrido. Como notación, a las funciones se les va a denotar con letras como F, G, H, minúsculas. En realidad puede ser cualquier letra, minúscula, mayúscula también. Y a las variables, en los ejemplos anteriores los denotamos como X, pero también puede ser T, J, R o la letra que usted quiera. En términos generales, para denotar las funciones podemos encontrar expresiones como aquí aparecen. Y en términos generales, una función se va a denotar de esta manera. Una función va a partir de un conjunto A y va a llegar a un conjunto B, en donde a cada elemento X yo le voy a asignar su respectivo f de X. Eso en términos generales es como notación. Como ejercicio entonces, tomemos la siguiente función, esta regla general de asignación que vamos a denominar 2 más x partido x menos 1. Eso va a ser mi función, f de x igual 2 más x partido x menos 1. Esa es la regla general de asignación. Conociendo esa función se pide determinar f de 0, que es otra manera de decir a 0, ¿quién le asigno por esta función? Se pide calcular cuánto vale f de 2, que es otra manera de decir, bajo esta asignación a 2, ¿qué se le asigna? Se pide determinar cuánto vale f de menos 4, que también se puede entender como a menos 4, ¿qué se le asigna? Y también se pide calcular f de un medio, o dicho de otro modo, a un medio que le asigno por esta función. Haga el ejercicio, haga la ejercitación, vea qué valores le dan, pero la solución es lo que aparece ahí. Entonces eso por favor se le pide que verifique que esos son los resultados. Y bueno, ¿qué interpretación tiene esto? En realidad, ¿qué quiere decir que f de 0 valga menos 2? Que f de 2 valga 4, que f de menos 4 valga 2 quintos y que f de un medio valga menos 5. ¿Qué quiere decir? Y ojo, que lo único que hicimos fue reemplazar respectivamente 0 en x acá, 2 en la x y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto que aquí aparece? Veámoslo en diagrama sagital. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esta función f asigna a 0, le está asignando menos 2, a 2 le está asignando 4, a menos 4 le está asignando 2 quintos y a un medio le está asignando menos 5. Ahora, adicionalmente agregamos menos 1, que no estaba
dentro del listado de ejercicio. Pero yo pregunto, a -1, ¿qué se le asigna? Y entonces usted, lo natural que debería hacer es decir, bueno, yo para saber qué le asigno a -1, lo que debo hacer es acudir a mi regla general de asignación, que es esta que está aquí. Entonces, si queremos saber qué se le asigna a -1, entonces yo debo tomar el -1 y reemplazarlo acá, en el lugar de x, ¿cierto? Y entonces ahí usted puede encontrar, en realidad, que si usted reemplaza por -1 acá, le debería dar arriba -2 más -1, o sea, 1 arriba, y abajo le debería quedar -1, -1, o sea, -2. Le va a quedar 1 arriba y -2 abajo. Es decir, que se le va a asignar a -1 un medio. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, preguntara por 1 y yo tuviese un 1 acá y pregunto qué se le asigna al 1? El problema ahí va a estar en que a 1 yo no le puedo asignar algo. ¿Por qué? Porque para saber qué le asigno al 1, yo necesariamente tengo que acudir acá, a mi regla general de asignación. Y dése cuenta que si usted reemplaza x por 1 acá, va a tener problemas en el denominador porque se le va a hacer 0. Eso quiere decir que el 1, al no tener quién asignarle, vamos a decir que el 1 no pertenece al dominio de la función, que es el conjunto de la izquierda. El fenómeno que aparece aquí en diagrama sagital, para estos 4 primeros casos, los podemos ver denotados de otra manera, como aquí aparece.